Vamos a empezar ya, ¿vale? Bueno, quiero comenzar estas pequeñas notas confesándome influida por dos referencias que han orientado mis lecturas de este verano, y otra referencia compartida con algunos de los que están aquí presentes, como Nicolás Sánchez o Juan Miguel Compain, entre otros, durante el curso pasado. Se trata de las lecturas de psicoanálisis imprescindibles para abordar el curso 2014-2015, que yo podría nombrar como de los 4 discursos a las fórmulas de la sexuación. También los libros del filósofo coreano de moda, que voy a pronunciar seguramente mal, Byung-Chul Han, que me interesaron casi por casualidad, y Vida y Destino de Vasily Grossman. ¿Por qué he intitulado a mi intervención Dialécticas del erotismo de la subversión? Primero, porque no hay logos sin eros. El pensamiento sin eros es meramente repetitivo, represivo y reactivo. O como dice Bataille, lo que está en juego en el erotismo es siempre una disolución de las formas constituidas. Segundo, porque los destinos de la subversión en el siglo XX producen en mí algo que yo solo puedo pensar desde el concepto de vergüenza. Tercero, porque he interrogado al psicoanálisis al respecto, ya sea a Freud en la Conferencia 35 y todos los textos posteriores a 1920, y a Lacan en su reescritura de Freud. Y cuarto, porque si las revoluciones no dejan de girar sobre sí misma, es porque ignoran un goce que existe, pero que está excluido del discurso. Al respecto, Lacan respondía a los estudiantes de filosofía en 1966 que la teoría revolucionaria haría bien en responsabilizarse de dejar vacía la función de la verdad como causa. En primer lugar, no hay logos sin eros, porque como dice el texto de introducción, subvertir implica la consideración de la dignidad del sujeto en su singularidad y en lo colectivo. Y ello lleva implícito una primacía del eros, una determinación del deseo, un decir no al horror, al saber que constituye al hablante ser. Ya nos orienta al respecto el banquete, pero también nos orienta la subversión sexual de Freud, que sustituyó el ser para la muerte por el ser para el sexo. No hay eros, sin eros no hay logos, y la fuente de la energía de la protesta política es erótica, dice el Han, el coreano de moda. Pero añade que para que la protesta tenga dimensión de acontecimiento, entendiendo por acontecimiento algo que introduce lo nuevo, un momento de verdad, implica la consideración del amor, pero también del arte en la política. Como muchos reconoceréis inmediatamente, los destinos de la pulsión freudiana. La actual política conservadora y neoliberal, bipartidista, carece de valentía, de arrojo, de asunción de la responsabilidad, y además se desarrolla por completo sin eros. Se atrofia para convertirse en mero trabajo, hace imposible la acción común, un nosotros, y desemboca en la indolencia política, la despolitización del conjunto de la sociedad, o en la violencia. Pues si bien es cierto que cada época tiene que asumir su propia violencia, no todas las épocas ni todas las violencias son iguales. La subversión en relación al para todos atraviesa la historia del siglo XX y conocemos sus consecuencias burocráticas en relación a los grandes metarrelatos. Al respecto, solo me referiría a la reflexión de Vasily Grossman en Vida y Destino, pues considero que este libro habla de que la falta de eros acabó con la Revolución Rusa. Pero sobre todo nos cuenta cómo los nazis transformaron el término mercancía y lo elevaron a la categoría de lo humano, es decir, la película La decisión final. Y luego pasaron al acto. Para mí ese acto es el resto asumido por el discurso capitalista, para el cual todos somos mercancías y en el cual todos somos proletarios.
A Grossman le interesaban los procesos y sitúa el nazismo como una ficción, un hacer pasar el semblante a la escena, mientras que el problema de la Unión Soviética lo sitúa en una transformación que olvida sus orígenes, construyendo una nueva servidumbre. Grossman no ignora, como Einstein o como Freud, que la ciencia no es sino una filosofía de la ciencia que explique el fenómeno de la pregunta final de todo científico, teniendo en cuenta la utilización política de la misma. Él sabe que detrás de la ciencia hay algo, hay un sentido, pero en tanto materialista se inclina por un concepto de inconsciente en detrimento del concepto de Dios, aunque sea una conceptualización muy freudiana, cercana a las profundidades más que al inconsciente en las fachadas de los edificios. En cualquier caso, todo sentido es religioso, es decir, sintomático. Eso lo sabe Grossman. Es religioso en política, en la ciencia, en el amor y en la neurosis también. Y como Grossman se interesa por los procesos, se interroga respecto a tres ejes. Primero, el periodo que va de 1905 a 1960, la revolución, la guerra civil, el nacionalismo en la Unión Soviética. Por otro lado, del papel de la ciencia en la mitad del siglo XX, los científicos, la política, etc. Y por último, también se interesa por las mujeres y por las madres. La primera mitad del siglo XX será recordada como una época de grandes descubrimientos científicos, revoluciones, grandes transformaciones sociales y dos guerras mundiales, y nuestra guerra civil sobre el fondo de la ignorancia del uno por uno. Yo me he preguntado cómo pensar esto hoy. Tenemos, por un lado, el para todos y tenemos la consideración del uno por uno. Nicolás Sánchez dijo en un momento del año pasado en el seminario de Vida y Destino que hasta los años 80 no se recortó algo de saber sobre ese periodo histórico. Yo creo que aún no hemos arañado mucho saber respecto a la caída del muro de Berlín. Algo al respecto han escrito Éric Laurent, Jorge Alemán, Retece Vasco, bueno, mucha gente. ¿Y qué dice el psicoanálisis al respecto? Yo quiero plantear modestamente, pues este no es un público de psicoanalistas, que en mi opinión todo análisis de la realidad que elimine la consideración de la singularidad del sujeto está condenado al fracaso, pues ignora lo que Freud llama el retorno de lo reprimido. Esta mañana Luis ha dicho algo de eso en su análisis de la tortura. Al respecto, a nivel de la reflexión sobre la condición humana, os recomiendo la correspondencia de Freud con Einstein sobre el porqué de la guerra. Pero la cuestión hoy es saber, a nivel del discurso político, si lo excluido en el discurso de la época de Freud es lo mismo que lo excluido hoy. Collet Soler nos dice que no es lo mismo. Que no es lo mismo lo excluido en el discurso del amo que lo excluido en el discurso capitalista, donde la dicotomía amo y esclavo se diluye en un todos proletarios. Pues el capital ya no tiene rostro encarnado, es capital financiero. El discurso capitalista no da recursos para hacer lazo social y por eso Lacan afirma todos proletarios. Hoy ya no hay más secretos respecto a las pulsiones freudianas, esas que reproducen la relación del sujeto con el objeto perdido, pues tenemos a flor de piel sus efectos, el rechazo de la anorexia, el vómito ante el exceso de la bulimia, la acumulación de capital ordenada por grandes pantallas de la bolsa o el desorden de los objetos considerados basura cuando ya no resultan agalmáticos, el panóptico como forma de estructura social y la voz del mercado que con su griterío ya no hace función simbólica. Todo esto articulado por un deseo de goce, de inmediatez, eficacia, todo pasa al instante, como por ejemplo en Facebook. Y si ya no hay secreto respecto a las pulsiones, ¿de qué se trata hoy? En mi opinión, se trata de la singularidad de cada uno, de producir sujetos, no todos captados en el deseo capitalista, sino sujetos con un deseo otro. Sujetos que no rechacen interrogar su propia subjetividad y que no hagan cortocircuito al tiempo de comprender.
sujetos que no excluyan las cosas del amor, que no excluyan al otro. ¿Cuál es el goce en juego en el lazo social? Está el goce económico, el goce del poder, el goce sexual recortado por la pornografía, el goce político, el goce epistémico, el goce artístico, exhibible y consumible. Pero ¿qué se articula como verdad en el discurso marxista? ¿Qué deduce Lacan de la verdad articulada por Freud y enunciada por Marx? En primer lugar, lo que dice Lacan es que ninguno de los dos dice tonterías. Y en segundo lugar, dice que una articulación algebraica del semblante y sus efectos en el campo de la política y en el campo de la sexualidad humana constituye la única fórmula para designar lo real. Freud, en su conferencia 35, que he citado antes, nos dice que los psicoanalistas deberíamos abstenernos de hacer construcciones intelectuales excesivamente unitarias sobre el deseo humano. Y eso lo dice en el marco de una reflexión sobre la ciencia, la religión, el arte, la filosofía, el anarquismo político y el marxismo. Es en este texto donde nos pone sobre la pista de que todo sentido es religioso, y de ahí la importancia de las formaciones del inconsciente y la escritura de los mitos de Edipo y Tótem y Tabú. Y es ahí también donde expresa claramente que la fuerza del marxismo reside en la penetrante demostración del influjo necesario que las relaciones económicas entre los hombres ejercen sobre sus posturas intelectuales, éticas y artísticas. Pero también nos dice que el marxismo adolece de la falta de la imprescindible consideración de factores como la agresividad, el amor, el más allá del principio placer, el superyo o las pulsiones. Entonces, como muy bien supo captar Nicolás Sánchez, e inmediatamente nos va a hablar de ello, se trata de la dialéctica Tolstói-Chejov. Es decir, Tolstói se mueve en el campo de la realidad y Chejov sabe que la realidad es solo una sombra. El camino de Chejov es el camino de la libertad en el marco que me muevo para ser breve y acogerme solamente a vida y destino. El sinsentido, Chejov para la ocasión, toca lo real. Eso quiere decir que toca lo que escapa al discurso, pero que produce efectos. Eso lo ilustra la madre del obispo de Chejov, a la que nadie creía cuando decía ser la madre de un obispo. Esta cuestión de no ser creído es recurrente en los testimonios simbólicos de los testigos imaginarios de los campos de exterminio como Primo Levi, Semprún, porque ellos supieron de la privación real. Los que hemos asistido estos días a las ponencias de Repensar a Marx en el Congreso de Filosofía de estos días, tuvimos oportunidad de comprobar que de una manera u otra todos coincidían en decir Marx es el inventor del síntoma. Sé que queda enigmático, pero sé que algunos me comprendéis. Y es así. Y por eso Carmen Gallano opone a la loca astucia del superyo en el imperativo capitalista de consumo la suprema astucia del deseo del analista, que no es loca y que es cómplice de lo real, porque lleva al ser del sujeto a ser interrogado en el saber inconsciente vía el desgarro del síntoma. Por eso propongo que más allá de la dialéctica del erotismo vinculada al goce fálico, pequeño burgués, cuando se trata de la izquierda, intentemos articular una dialéctica capaz de producir un amor más allá de los límites de la ley, Lacan Seminario 11. Un amor que deje de girar sobre sí mismo, ignorando al otro, que ignora al otro, y permita algo más que la asíntota infinita del autismo capitalista. ¿Cómo lo has conseguido? Estar sobre las 4 ruedecitas, todo. Te doy todo. Esto no va, ¿verdad? Sí,
eso, no, es que eso es de eso. Ah, vale, vale, entonces Es esto lo que mejor tiene que ir. la actualidad que la posteridad. Bueno, yo siento ser descortés, pero no le voy a agradecer a Pilar y al foro que me haya invitado, porque la verdad es que haberme hecho levantar a las 8 de la mañana un sábado, después de 3 días de congreso de filosofía, pues es algo intolerable que no se puede perdonar, la verdad. O sea, agradecer esta forma de tortura, no sé si pornográfica, bien, que conste mi resentimiento eterno e imborrable. Me ha hecho mucha gracia Juan Miguel, porque en un momento dice, decía, aquel que dice que un recuerdo es imborrable, ¿no? Se lo decía, es que ha borrado el sujeto, ¿no? Sin embargo, previamente había estado todo el rato diciendo, no se me olvidará jamás cuando aquel chico dijo, usted, bueno, no, perdón, el chico no, Perucha, usted está por la ablación de clítoris, y la cara que puso el chico, ¿no? Luego, sí que hay cosas pocas, raras, extrañas, que si no son imborrables, por lo menos vienen como un palimpsesto, ¿no? Bien, dicho esto, yo, y sin broma alguna, pues envidio la capacidad de dicción que han tenido Juan Miguel y Luis Pérez Ochando para a las 9 de la mañana hacer un discurso perfectamente coherente, inteligible, ameno, sin mirar los papeles, que me parece impresionante la virtud que han tenido. Yo no la tengo, por lo tanto voy a hacer algo que me temo que va a ser monótono y pesado y además con un tufo vetusto y no sé si arcaico, la verdad. Pero para excusarme en la medida de lo posible tengo que decir, lo que aquí viene, que no es ni más ni menos que una comparación entre dos novelitas muy cortas de dos autores clásicos que se encabalgan en el cambio de siglo del XIX al XX, me estoy refiriendo a La muerte de Iván Ilich de Tolstoy y Una historia banal o Una historia aburrida, que también se traduce a veces así, de Anton Chekhov. Esa comparación lo hago por mor de investigar sobre las formas de la crisis del sentido que todavía es la nuestra. Y desde luego tengo una deuda imborrable o impagable con el Seminario de Literatura y Filosofía, no solo por la lectura de Vida y Destino, sino por la lectura que hicimos ya hace muchos años de la última gran novela de Tolstoy, digo gran por lo gorda que es Resurrección, donde a partir de ella entré en el Tolstoy posterior a Ana Karenina, ¿no? Es decir, en el Tolstoy posterior a su crisis existencial de cuando tenía alrededor de 50 años. Esa es una vía que uno de los estímulos que me llevó a escribir esto, y otro es una cosa, aunque no lo crean, y ya que estamos en un espacio auspiciado por Podemos, una cosa que es recurrente, ¿no? en las tertulias, cuando la reacción más conservadora, más pestilente, al portavoz en ese momento de Podemos, sea este cual sea, quiere negarle la posibilidad de rebeldía, tendiéndole lo que cree una celada de la cual no se puede escapar, y es si, por ejemplo, el representante está hablando de las movilizaciones con motivo de las hipotecas, entonces gente pues como Inda o como Maluenda y tal, dice, ¿y usted qué piensa? ¿Cómo reformaría usted el sistema monetario internacional? Claro, parece entonces que no se pueda hablar, mejor dicho, que no se pueda uno rebelar ante un mal evidente si no tiene una concepción absolutamente global y total de la sociedad, es decir, si no tiene un sentido general de hacia dónde va. Y que si eso no se dispone, cualquier rebeldía pues es fútil, es banal, es mentirosa y es tramposa.
Bien, a mí lo que me parece tramposo y banal es justamente ese tipo de celada que constantemente se repite, ¿no? Preguntando por elevación y siempre sobre un sentido general, para anular la posibilidad de una revuelta real. Bien, yo creo que la dialéctica, no me gusta la palabra dialéctica porque nunca he sabido muy bien qué es eso de la dialéctica, pero en la contraposición, en el contraste entre el Iván Ilich de Tolstoy y la historia banal de Chekhov, que tienen solo 3 años de distancia entre sí, que Chekhov sabemos, por información colateral, pero aunque no la tuviéramos leyendo el texto es más evidente que cualquier otra cosa, sabemos que Chekhov escribió teniendo en mente la muerte de Iván Ilich y teniendo en mente ese texto que se llama Confesión, que escribe Tolstoy para dar cuenta, 3 años anterior a Iván Ilich, que escribe para dar cuenta de cuál fue aquella crisis existencial o de sentido de su vida. Luego, yo voy a hacer esa comparación para dilucidar rasgos diferentes de cómo abordar, de cómo sufrir, de cómo experimentar la crisis de sentido, cogiendo pues, así como 2 tipos, Tolstoy y Chekhov, puesto que entre ellos dialogaron y hablaron y se admiraron y se odiaron, pero sobre todo con la perspectiva de ver qué acción podría derivarse, qué acción pública privada y pública podría derivarse de aquel que afirma que la vida no tiene ningún sentido, ¿no? Bien, como ustedes saben, la muerte de Iván Ilich, que es una, para mí, de las cumbres de la literatura universal, aunque, bueno, también tengo que decir que yo estoy escindido, ¿no? Yo muchas veces me pregunto por las mañanas, ¿pero yo qué soy? ¿Tolstoy o Chekhov? ¿No? Bueno, obviamente no soy ni Tolstoy ni Chekhov, porque si no, no estaría en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia ni en la Universidad Española, pero es decir, ¿con quién me identifico más? ¿Con Tolstoy o con Chekhov? ¿No? Y no acabo de decidirme, pero últimamente me siento muy chejoviano, la verdad. Bien, Una historia aburrida se publica en 1889, con el título Mi nombre y yo, 3 años después, como he dicho, de la aparición de la muerte de Iván Ilich. Y al igual que la muerte de Iván Ilich, el nervio central de la nouvelle de Chekhov es la ausencia de sentido de la vida revelada, no con ocasión de una experiencia límite, como es el caso de la novela de Tolstoy, es decir, la perspectiva de la muerte que se le abre a Iván Ilich, sino a través de la experiencia de la decrepitud propia de todo envejecer, ¿no? Pero siendo así que el relato de Tolstoy prefigura la reconstrucción de un sentido de índole religiosa, inscrito en un cristianismo muy peculiar, puesto que Tolstoy pasó el final de su vida criticando la tradición religiosa ortodoxa, a saber, un sentido de la vida constituido por una humanidad regida por los principios de fraternidad y de no resistencia violenta frente al mal, que se considera como reino de Dios entre nosotros, en el relato de Chekhov no hay esperanza posible, ¿no? Yo creo que Chekhov estaría de acuerdo con otro de mis filósofos favoritos, a saber, Wittgenstein, cuando el joven Wittgenstein, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, anota en su diario en 1916, por cierto, no tan lejos de la muerte de Tolstoy, que es en 1910, cuando Wittgenstein dice, creer en un Dios significa ver que la vida tiene un sentido. Estaría Chekhov de acuerdo con Wittgenstein, pero a diferencia de este, no cree que haya Dios alguno, siquiera sea con minúscula, en que creer, ¿no? Bien, en el relato de Chekhov lo que encontramos es un ser de 62 años. Él tiene 29 cuando escribe el relato. Un personaje, Nicolás Stepanovich, que narra en primera persona su angustia asociada a una indiferencia melancólica de la que solo salva, dijo Nicolás Stepanovich, la intención, son sus palabras, de vivir de forma valiente e irreprochable el tiempo final.
Bien, Nicolás Stepanovich, célebre profesor de medicina en la universidad, el personaje de Chejov, aparece escindido desde el arranque del relato. Por una parte su renombre, es decir, su estatus social, su jerarquía académica, su prestigio, y por la otra la percepción de sí mismo y en primer lugar de su cuerpo decrépito, es decir, el cuerpo de un hombre de 62 años. Una decrepitud que no solo se muestra en las marcas corporales, en la cual Chejov se regodea, los dientes postizos, el rostro raído, el pecho hundido, un auraje incurable, sino que también se expresa o se asocia a una decadencia de su agudeza intelectual y fundamentalmente de su memoria y de su capacidad para la escritura. Pues bien, este desdoblamiento entre la percepción objeta de la que es objeto y la percepción de sí mismo, o si ustedes quieren, de entre su identidad social y su identidad personal, le permite transitar reflexivamente de un polo a otro, ¿no? Y su meditación sobre el sentido se establece justamente por el desajuste entre ambas identidades. Bien, a diferencia de Iván Ilich, con quien comparte estatus y reconocimiento social, Stepanovich no se ve sacudido por una enfermedad, como he dicho, inesperada, que resultará mortal. En su caso no hay ningún brusco accidente que le llevará a la muerte. En el caso de Nicolás Stepanovich, lo que es la inexorable vejez, y por eso Chejov también le dio a su novela el título de Fragmento de las memorias de un hombre viejo. Es decir, lo que amenaza a Chejov con intensidad, bueno, a Stepanovich, pero también a Chejov si leemos su correspondencia con su editor, lo que amenaza con intensidad creciente es lo que amenaza necesariamente a todos los que no mueren prematuramente. Pues aquí, en el caso de Chejov, la falta de sentido no se enseñorea ahora en un determinado estamento, en todos aquellos que viven de espaldas a los hombres, recluidos en su ignorancia material, en la ebriedad egoísta de la riqueza, en el medio aristocrático, como es en el caso del personaje de Tolstoy, sino que es, digamos, común a todos, ¿eh? También su hija Litza, Katia, una prohijada, una joven libre, aficionada al teatro, bella, joven, y todos y cada uno de los personajes que ahí aparecen sufren de forma distinta esa angustia por su vivencia de la falta de sentido de su vida, ¿no? Ahora bien, a diferencia de Iván Ilich, el desánimo de Stepanovich, su desfondamiento moral, no conlleva ni una impugnación ni una minusvaloración de la ciencia. Al contrario, aunque se encuentre avistando la muerte, a pesar de sus múltiples formas de desfallecimiento, Stepanovich sigue pensando que la ciencia es de lo único que vale la pena en este mundo. Dice así: cuando rinda el último suspiro, continuaré creyendo que la ciencia es lo que hay de esencial, de lo más bello y más necesario en la vida del hombre, que siempre ha sido la manifestación más alta del amor y que solo por ella el hombre vencerá a la naturaleza y a sí mismo, ¿no? Y eso es así porque Stepanovich, a pesar de su desfondamiento moral, de su acedia, de su desfondamiento, ve la ciencia no solamente desde el punto de vista de su utilidad, sino desde el punto de vista de las virtudes epistémicas de alcance moral que el ejercicio de la ciencia pone de manifiesto, ¿no? Bueno, porque el ejercicio de la ciencia y del arte supone independencia, sentimiento de libertad e iniciativa personal. Bien, pero también, a diferencia de Iván Ilich, de Tolstoy, en el caso de Stepanovich, tampoco hay una impugnación radical de la vida pasada, ¿no? Lo acabamos de ver en el caso de la ciencia, pero también esto es así respecto de su vida privada. Cito: si miro hacia atrás, toda mi vida me parece bella, una composición feliz. Solo me queda no estropear el final, y para ello es preciso morir como un hombre, ir al encuentro de la muerte valientemente y con el alma tranquila. Pero me temo que estropearé el final. Hasta aquí la cita. Bien, ese pesimismo respecto de su vida, de estar vivo hasta morir, de no morir en vida, se manifiesta con claras alteraciones de su humor, algunas fáciles de enunciar o que están fácilmente o claramente enunciadas en el texto, pero otras en absoluto, ¿no? Si antaño era una persona que se abstenía de juzgar, si perdonaba, si aconsejaba, si convencía, si era indulgente, pues ahora, dice él, le ocurre algo que es propio de esclavos,
pues sus emociones y sus sentimientos escapan a su dominio. Odio, desprecio, me indigno, me rebelo y temo, y me he convertido en alguien excesivamente severo, exigente, irascible, mal complaciente y desconfiado. Bien, pero a medida que su angustia avanza, el malestar se transforma en un sentimiento de implosión, de pánico, inefable si no es en forma de síntoma. Cito, mi pavor es irracional, animal, no comprendo por qué tengo miedo. ¿Es porque quiero vivir todavía o porque espero un nuevo sufrimiento insospechado? Bien, llegados a este punto, Stepanovich se pregunta tres cosas. ¿Si ha cambiado de convicciones? 2. Si es que el mundo ha empeorado y él ha mejorado. 3. Si es que antes no veía lo que ahora ve. Y como ustedes saben bien, o por lo menos los que hayan leído la novelita de Iván Ilich, el personaje de Tolstoy, responde afirmativamente a las tres preguntas, ¿no? Iván Ilich piensa que sí, que ha cambiado de convicciones, que el mundo ha empeorado y que él ha mejorado, y que ve algo que hasta ese momento no ha visto ante la perspectiva de su muerte inminente. Por tanto, el estado avanzado de su enfermedad terminal le hace revisar su vida pasada y acaba negándola in toto, ¿no? Pero ese no es el caso de Stepanovich. Su malestar moral no es el anuncio de una liberación, de una trasvaloración de los valores que han presidido su vida, ¿no? Ante su decrepidad física, ante la amenaza más o menos lejana de la muerte venidera, no piensa que haya en general un camino de resurrección en vida. Y frente a la pregunta de su prohijada Katia, que constantemente, desde la melancolía, desde la pereza, desde la acedia, le pregunta qué hacer, Stepanovich dice que sería fácil decirle a Katia y decirse a sí mismo, trabaja, o distribuye tu fortuna entre los pobres, o conócete a ti misma, y porque todo eso es muy fácil de decir, no sé qué responderle a Katia y no sé qué responderme. Por lo tanto, dice que así como los médicos individualizan el uno por uno cada caso, hay que, en las enfermedades morales, huir de las reglas generales y ver el caso a caso, el dolor a dolor, ¿no? Ahora bien, a pesar de sus humores cambiantes y de su pánico ocasional, el relato repite una y otra vez que la característica moral más general que Stepanovich se atribuye es la indiferencia. Una indiferencia que él identifica con una enfermedad anímica, no con una muestra de sabiduría, ¿no? Se dice que los filósofos y los verdaderos sabios son indiferentes. Es falso. La indiferencia es una parálisis del alma, una muerte anticipada. De manera que en un empeño de superar racionalmente esa indiferencia, Stepanovich se aplica a sí mismo el método de no examinar sus actos, sino de examinar sus deseos, ¿no? Cuando antaño tenía ganas de comprender a alguien o a mí mismo, examinaba no sus actos, en lo cual todo es convencional, sino los deseos de ese alguien o los míos. Dime lo que quieres y te diré lo que eres. Y a ello se aplica encontrando erráticamente esto y aquello que pudiera desear, ¿no? Y eso que parece desear, pues que ver cuál será el estado de la ciencia dentro de 100 años, que alguna vez lleguen a valorarnos por nosotros y no por nuestros nombres y cosas así, bien, parece incluir aspectos fundamentales, pero ya digo, es encontrado erráticamente, ¿no? Y estando en ese errar, a ver lo que desea o pudiera desear, encuentra la razón de su indiferencia, incluso por aquello que parece desear. Y dice, en mi pasión por la ciencia, en mi deseo de vivir, en mi esfuerzo por conocerme a mí mismo, en todos los pensamientos, emociones y conceptos que me he formado, falta un vínculo común capaz de religar todo ello en un todo. Cada sentimiento y cada pensamiento viven en mí por separado, y en todos mis juicios sobre la ciencia, el teatro, la literatura o mis alumnos, que es profesor de medicina, en todos los cuadros que dibuja mi imaginación, ni siquiera el más experto analista lograría encontrar lo que se llama una idea común y general, que es el Dios de un hombre vivo,
y si eso falta, entonces es que no hay nada. Recuerden ahora el dictum de Wittgenstein: creer en un Dios significa ver que la vida tiene un sentido. Aquí él habla de que esa idea común y general, ese vínculo que religa los aspectos fragmentarios de su vida, es el Dios de un hombre vivo, y si eso falta es que no hay nada, ¿no? Luego, lo que aquí, por decirlo con palabras menos bellas que las de Chekhov, se señala es la desarticulación de los aspectos de su vida, la imposibilidad de integrarlos en un todo unitario, cuyo sentido general dote de lugar, orden, jerarquía, interés, en definitiva, de sentido a las partes constitutivas: el amor, la familia, la docencia, la ciencia, la academia, etcétera, etcétera. La crisis de sentido que Chekhov expresa a través de su novel difiere en aspectos decisivos de la que expresa Tolstoy en su novelita. Bueno, novelita por lo breve, porque en principio la actitud de sus respectivos personajes ante la enfermedad es muy diferente, ¿no? Si es verdad que todos desarrollamos un estilo de enfermedad, no solamente por cómo nos comportamos, sino por lo que nos decimos sobre la enfermedad que sufrimos, pues hay que decir que los estilos de enfermar o de vivir la enfermedad de Iván Ilich, el personaje de Tolstoy, y de Stepanovich, el de Chekhov, son muy diferentes, ¿no? Primero, Iván Ilich vive aterrorizado ante la perspectiva de la muerte y lo intenta todo para zafarse de ella. Stepanovich no. Ni siquiera acepta la ayuda económica para dejarse diagnosticar y curar. Por cierto, como hizo Chekhov, que murió muy joven, como ustedes saben, de una tisis radical que nunca se trató. Bien, en segundo lugar, ante la inminencia de la muerte, Iván Ilich niega su vida tal y como era antes de enfermar, ¿no? Porque su vivencia de la muerte, por decirlo con Ricoeur, es el antefuturo, ¿no? Es decir, se ve desde la perspectiva del muerto que será a los ojos de los otros cuando él ya no esté entre ellos, ¿no? Y esa vivencia de la muerte en el antefuturo es la ocasión para optar por otros valores, como he dicho, fundamentalmente la fraternidad y la no violencia frente al mal, la resistencia no violenta frente al mal. Es decir, es la ocasión para transformar su identidad moral y propugnar otra forma de vida que concibe como auténtica y que tantas veces Tolstoy llama divina, o que es la voluntad de Dios. Aunque no hay que dejarse engañar en Tolstoy cuando habla de la voluntad de Dios, pero bueno, eso sería otra cosa, ¿no? Bien, la situación de Stepanovich en apariencia es semejante, pero difiere notablemente, ¿no? Ciertamente con la vejez y la decrepitud asociada, pues se ha adoptado un punto de vista distanciado entre burlesco y escéptico, ¿no? Pero cuando dice que su popularidad le ha engañado, dice que le ha engañado sobre el grado de relevancia de ciertos aspectos a los que él había concedido demasiada importancia, ¿no? Pero bien, engañarse sobre la relevancia de ciertos aspectos no es una negación absoluta, ¿no? Aunque ya vimos que consideraba su vida pasada como una composición feliz, no desprovista de belleza, admite que todo lo que antes llamaba mi concepción del mundo y en lo que veía el sentido y la alegría de mi existencia ha volado en pedazos. Pero a diferencia de Iván Ilich, no hay algo otro imaginable que reconstruya la unidad de sentido perdida. Y si a él ha tenido esa experiencia, esa vivencia de la pérdida de una unidad de sentido, se lo ha presentado con ocasión de la decrepitud de la vejez, tampoco hace falta una experiencia límite para que eso se presente, ¿no? Y así dice: cuando un hombre carece de algo que sea más poderoso y elevado que las influencias externas, se supone que es ese vínculo general y común, basta un resfriado para que pierda el equilibrio y empiece a ver una lechuza en cada ave y a oír el aullido de un perro en cada rumor. En ese momento, todo su optimismo o pesimismo, así como sus pensamientos grandes y pequeños, adquieren el significado de un mero síntoma. Por decirlo con terminología wittgensteiniana,
Lo verdaderamente relevante, pues, para Chejov sería el momento en que se ve la vida bajo otro aspecto, sintiéndose desvinculado, retraído respecto de lo que en ella acontece. Y él, por decirlo también con terminología wittgensteiniana, ¿no?, the dawning of the aspect, el relampaguear de ese aspecto, bien puede darse bajo circunstancias distintas. En la novela se ve cómo se dan bajo circunstancias distintas. Si bien, una vez dado ese relámpago, la vida así avistada ya no puede recuperarse con el aspecto de antaño. Bien, podríamos decir, pues, que el personaje de Chejov está elaborando el duelo por un mundo perdido, por un sentido perdido. Yo creo que esa es la gran diferencia entre Iván Ilich y Stepanovich, ¿no? Iván Ilich y Tolstoy elaboran el duelo con éxito por un sentido perdido y reconstruyen otro, de índole religiosa. Mientras que Stepanovich es un melancólico. Y como ustedes saben mejor que yo, y casi me da miedo decirlo aquí, porque con las obras del maestro nunca se sabe si uno acierta o no, en Duelo y Melancolía Freud habla de que en el duelo se da la pérdida real de un objeto de afecto, mientras que en la melancolía no solo no está definido lo que se ha perdido, sino ni siquiera está claro que se pueda hablar de una pérdida real, ¿no? Y tratando de dar cuenta de la paradoja de una pérdida a la que no corresponde un objeto perdido, Freud habla después de una pérdida desconocida o de una pérdida objetual que escapa a la conciencia. Cuando Stepanovich intenta dar cuenta de su acedia, es decir, de su aburrimiento, de su desvinculación, afirma que la falta de una idea común y general es el Dios de un hombre vivo y que si se carece de ello no hay nada, ¿no? Es decir, habla como si se tratara de la pérdida de algo perteneciente al orden de lo teórico, de lo especulativo. Pero también es cierto, como dice en otro lugar, que no había reparado en la ausencia de que los filósofos llaman una idea general más que poco antes de mi muerte, etc. Pues bien, mi pregunta es, ¿de qué carácter es, pues, esa ausencia que corresponde, que vive angustiosamente, no ya a algo que Stepanovich haya perdido, sino a un hueco que con ocasión de la vejez vive bajo la forma de una pérdida? Oye, esto sé, vale. Dicho con palabras de Agamben, la melancolía sería la capacidad fantasmática de hacer aparecer como perdido un objeto inapropiable. Es decir, Stepanovich no perdió, sino que nunca poseyó ese Dios del hombre vivo. Es decir, nunca dispuso, o solo dispuso fantasmáticamente de ese vínculo común capaz de religar todo ello en un todo. Y por tanto, según sus propias palabras, siempre estuvo ante la nada. El Iván Ilich de Tolstoy quiere matar a la muerte y, resucitado en vida, una nueva concepción de la vida que considera que merece ser vivida y auténtica, dice al final del relato: este es el fin de la muerte ya no existe. Por lo tanto, Iván Ilich sutura la herida del sinsentido a través del modelo de Sukiado Gerasim, como ustedes saben, un mujik que encarna todas las virtudes morales del campesinado ruso y que encarna las virtudes pasivas del corazón, que eran las representativas del verdadero sentir religioso, la modestia, la fraternidad, el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que en Stepanovich no hay ningún refugio en una humanidad abstracta. Por lo tanto, su propósito es mínimo, como he dicho al principio de esta exposición, y dice él al principio de su relato de memoria, ¿no?, que quería morir como un hombre, ir al encuentro de la muerte valientemente, con el alma tranquila, y que su sola preocupación era no estropear el final, ¿no? Y sin embargo hay una ambivalencia en Stepanovich, ¿no?
Hemos visto que ni en sus momentos más lúgubres abandona su fe en la ciencia, además de que le exasperan los decadentistas, etcétera, etcétera. Hemos visto que dice leer autores franceses o leer o seguir preocupado por el desarrollo de la ciencia, por las virtudes epistémicas de alcance moral que el ejercicio de la ciencia encarna, ¿no? Libertad, etcétera. Bien, ¿cómo puede el supremo indiferente tener fe en la ciencia? O considerar a su joven y bella Katia un tesoro cuando se despide de ella, ¿no? Bien, Freud calificó la melancolía de ambivalente como uno de esos compromisos que solo son posibles en los procesos inconscientes. Escuchemos de nuevo a Agamben. En la melancolía el objeto no es ni apropiado ni perdido, sino una cosa y otra al mismo tiempo. Y así como el fetiche es a la vez signo de algo y de su ausencia, y debe a esta contradicción su propio estatuto fantasmático, así el objeto de la melancolía es al mismo tiempo real e irreal, incorporado y perdido, afirmado y negado. Bien, pues esa es la razón de que Stepanovich dijera que cuando un hombre carece de algo que sea más poderoso y elevado que las influencias externas, todo su optimismo o pesimismo, así como sus pensamientos grandes y pequeños, adquieren el significado de un mero síntoma. Porque podemos decir nosotros, un síntoma de su melancolía, pues cualquier síntoma siempre remite a una causa, y la vejez y la enfermedad, como advocaciones de la muerte, le han hecho ver que pesimismo y optimismo no eran más que efectos rapsódicos de diferentes causas externas, que no pueden sustituir ese vínculo común capaz de religar todo ello en un todo, careciendo pues aquellas alegrías de antaño del sentido que él equivocadamente les atribuía, ¿no? Bien, y entonces la pregunta es, ¿cuánto me queda, Pilar? Nada, ya me he pasado el copón. ¿Sí? ¿Mucho? Te has pasado 3 pueblos. No, ¿Sí? no, que no. ¿Ah? Te dejo 5 minutos. Vale. 5. ¿Por qué esto precisamente me lo tienes que hacer a mí? Pero todo esto no es ni más ni un prólogo para decir, bueno, y de alguien que afirma, creí que en mi vida había un sentido, pero nunca lo hubo. ¿Qué acción, qué ejercicio público, qué política puede derivarse, ¿no? En 2 minutos. Yo voy a recurrir, pues, a un momento de Vida y Destino de Grossman, donde Grossman vuelve a esa contraposición entre uno y otro, porque en ese texto creo que hay muchas claves para pensar cuál podría ser la moral privada y pública de esta posición chejoviana de afirmación de la ausencia total de sentido. Y es, la situación se desarrolla en un campo de concentración donde un antiguo bolchevique es citado por un teniente de las SS porque le quiere convencer al bolchevique, un bolchevique pata negra, Moskovskov, le quiere, no un arrepentido ni un dudoso, le quiere convencer de que la causa de los bolcheviques y la de los nazis tienen identidad de género, y por eso que tienen identidad de género pueden ser contrarias, ¿no? Es decir, ustedes son unos nacionalistas y nosotros también, ¿no? Y por lo tanto, según opciones suyas materialistas, mías nietzscheanas o de un tipo de nietzscheanismo, lo que hay aquí es una confrontación a ver quién gana, pero en definitiva lo que ustedes y yo somos dos nacionalistas. Bien, y para fastidiarlo, este nazi le pasa un texto al bolchevique, que es un texto que ha requisado a un compañero del bolchevique, a un compañero de campo, al cual los compañeros de campo se refieren como ex-tolstoyano, es decir, que ha sido tolstoyano, y también como menchevique, tiene mucha gracia.
Bien, pues, y para que se lo lea en la celda entre interrogatorio e interrogatorio. Tome, lea usted esto, ¿no? Se lo da con muy mala folla, se lo da para hacer pensarle al bolchevique que el otro ha cantado y que el otro ha soltado papeles y colabora con él, ¿no? Bien, este ex-tolstoyano, que se nos describe por sus compañeros bolcheviques como también un menchevique, comienza su manuscrito secreto señalando la dificultad de definir la idea de bien. Y como esta ha sido especificada muy diversamente a lo largo de la historia, y como en esas especificaciones el concepto mismo de ese bien se convertía en un látigo, en un mal más grande del propio mal. Bueno, como tengo tan poco tiempo, voy a abreviar muchísimo. Lo que defiende en su texto manuscrito el ex-tolstoyano que lee el bolchevique en la celda de castigo proporcionada por los SS es que la maldad, o mejor dicho, los males, el daño, el dolor, es siempre mucho más evidente que el bien. Porque el bien supone un grado de generalidad difícil de alcanzar. Pero que la idea de bien, o dicho de otra manera, el tener un sentido global, cerrado, completo de la vida y del momento de la historia, que la vida siempre está determinada históricamente, un sentido de la vida determinado en el momento de su determinación histórica que cada uno vive, esa idea de bien se transforma rápidamente en una poderosa arma de dominio y es origen de multitud de acciones que resultan en el mal de los individuos o de las personas individuales, ¿no? Por lo tanto, el ex-bolchevique prefiere hablar de una, lo que parece casi un oxímoron, de una bondad sin sentido. Ese término es mío, es de Grossman, ¿no? Una bondad sin sentido, una bondad que se califica de pequeña, sin testigos, sin ideología, particular, casual, absurda, muda, silenciosa. Es una verdad, perdón, es una bondad que no un bien, sino es el ejercicio o es la invocación o el convocar a actuar bondadosamente de forma contextual. Es decir, yo creo que esa verdad absurda o verdad sin sentido de la que habla, no verdad, perdón, bondad absurda o bondad sin sentido de la que habla Grossman, viene fundamentalmente definida por su contextualismo. Y que depende no tanto de grandes teorías globales, totales, que intentan dar un sentido cerrado del momento histórico en que uno vive y por lo tanto de su propia biografía, sino que lo que... Bueno, se me ha ido, ¿qué he dicho? ¿Qué había dicho? Que no depende tanto de grandes teorías como... Ah, sí, sino de una... Muy bien, como de la sensibilidad moral de cada individuo. Pero ahí la cosa no se dispersa en un particularismo individualista total, porque fíjense ustedes en qué contexto está diciendo esto Grossman, ¿no? Grossman está diciendo esto en el contexto de una novela donde, que si moralmente es chejoviana, formalmente es tolstoyana porque quiere ser la guerra y la paz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde lo que se está contando fundamentalmente es el giro histórico fundamental que en la lucha contra el antifascismo tuvo la batalla de Stalingrado, ¿no? Por lo tanto, esa sensibilidad moral del Grossman que habla por boca de Chejov no es una sensibilidad moral ahistórica, es una sensibilidad moral que, aunque se hace en debate, aunque se hace en contraposición con el bolchevismo y sobre todo su deriva stalinista, convoca y hace ineludible la referencia a la experiencia de vida revolucionaria que supone ir desde Moscú hasta Berlín luchando contra el fascismo internacional, ¿no? Luego, esa sensibilidad moral no ha caído del cielo en Grossman. Esa sensibilidad moral que convoca a una bondad sin sentido, a una bondad banal, a una bondad particular, a resistirse ante el mal inmediatamente, antes que
proponer unidades de sentido bloqueadas, esa sensibilidad moral exige de haber hecho una experiencia histórica del tiempo que nos toca vivir, del lado justamente de los doloridos, etcétera, etcétera, y luchando junto a ellos, ¿no? Luego es curioso que la lección o la propuesta de esa bondad o de ese ejercicio moral contextual donde uno debe de mirar por el bien particular y por la evitación del daño inmediato, y ya veremos de ahí que se deduce, por cierto que me recuerda mucho a la posición de Albert Camus, esa posición se adquiere yendo con el ejército rojo de Moscú a Berlín, pasando por la gesta de Stalingrado y el terror de Treblinka, por cierto, que fue uno... Cuando yo dije eso de los años 80, me refería a que el holocausto, o la Shoah, o como le quieran ustedes llamar, o la solución final, se recorta como objeto epistemológico, es decir, se recorta como objeto susceptible de producir un discurso sabio en los años 80, es decir, muy tardíamente, ¿no? Y Treblinka, pues Grossman y Ilya Ehrenburg, ustedes saben, fue el primero en escribir sobre Treblinka. Y hay muy poco escrito sobre Treblinka, porque a diferencia de otros campos, del famoso Auschwitz, pues en Treblinka no hubo nada más que un superviviente. Luego sabemos tampoco de Treblinka porque no hubo supervivientes, ¿no? Igual que de Chelmo, de Majadek, etcétera, pero Treblinka es el caso del silencio total, porque es que hay un superviviente de Treblinka. Como Annette Dior, Canler du Témoin expone también. Bueno, yo lo siento.